Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de El día que hicimos historia. Hoy os traigo un pasapalabra sobre dos de los periodos más trascendentales de la historia de España en el siglo XX, la Segunda República y la Guerra Civil. Si quieres puedes descargar la hoja de respuestas en el enlace que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Tras la letra Z y completar el rosco, empezaremos con las soluciones, en las que encontrarás algún que otro toque de humor. Y ahora ya sí, vamos con nuestro pasapalabra de la Segunda República y la Guerra Civil. ¡Empezamos! Empieza por A. Se dice cuando un Estado no tiene ninguna religión oficial, como España tras la aprobación de la Constitución de 1931. Empieza por B. Cuerpo de voluntarios extranjeros procedentes de todo el mundo que lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil. Empieza por C. Nombre de la coalición de partidos de derecha que obtuvo unos excelentes resultados en las elecciones de noviembre de 1933. Empieza por D. Se aprobó en la Constitución de 1931 junto al matrimonio civil. Empieza por E. Batalla más larga y sangrienta de la Guerra Civil que comenzó con una ofensiva republicana en julio de 1938. Empieza por F. Coalición de partidos de izquierda que obtuvo una ajustada victoria en las elecciones de febrero de 1936. Empieza por G. Apellido del líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas, más conocida como CEDA. Contiene la H, zona que quedó bloqueada por la Marina Republicana para impedir que más tropas sublevadas fueran transportadas desde África a la península. Empieza por I. Acción de perdonar la pena a una persona sentenciada. Se hizo con el general Sanjurjo y con los cabecillas de la Revolución de Asturias de 1934. Empieza por J. Órgano de gobierno de la zona sublevada que nombró a Franco jefe del Estado y generalísimo. Empieza por L. Fuerza aérea enviada por el régimen nazi de Hitler para ayudar a los militares sublevados. Empieza por M. Apellido de uno de los generales sublevados, más conocido como el Director, que ordenó una violencia extrema contra los Frente Populistas. Empieza por N. Apellido del último presidente del gobierno de la República durante la Guerra Civil.
Contiene la ñ. Ojo, contiene la ñ. Apellido de uno de los dos políticos que alcanzaron los cargos de presidente de la República y presidente del gobierno durante la Segunda República. Empieza por O. Tercera palabra de las siglas del partido al que pertenecía el socialista Francisco Largo Caballero. Empieza por P. Apellido de uno de los fundadores de la Falange Española que fue fusilado en noviembre de 1936. Contiene la Q. Ojo, contiene la Q. Segundo apellido del presidente del gobierno, que asumió el cargo al ser nombrado Azaña presidente de la República poco después de la victoria electoral del Frente Popular. Empieza por R. Nombre del bienio de 1931 a 1933 en el que Manuel Azaña fue presidente del gobierno. Empieza por S. Las organizaciones UGT y CNT tuvieron un papel fundamental como representantes del movimiento obrero durante la República y la Guerra Civil. Pero no eran partidos políticos. ¿Qué eran? Empieza por T. Propuesta de paz realizada por el presidente de la República, Juan Negrín, que fue rechazada por Franco. Empieza por U. Único país que mandó asesores militares y material bélico al gobierno de la República durante la guerra. Empieza por V. Ciudad a la que se trasladó el gobierno de la República a finales de 1936. Contiene la X. Ojo, contiene la X. Líder del Partido Radical y presidente del gobierno entre noviembre de 1933 y febrero de 1936. Contiene la Y. Ojo, contiene la Y. Mes en el que en la ciudad de Barcelona los anarquistas se enfrentaron a socialistas y comunistas durante la Guerra Civil. Y ya por último, empieza por Z. Segundo apellido del presidente del gobierno provisional y primer presidente de la República. Ya hemos completado el rosco, ahora vamos con las soluciones. Y empezamos por la A. Se dice cuando un Estado no tiene ninguna religión oficial, como España, tras la aprobación de la Constitución de 1931. A. Confesional. El artículo 3 de la Constitución decía: el Estado español no tiene religión oficial. Sin embargo, los sectores de la izquierda insistieron en darle un carácter laico a la República. Por ejemplo, suspendiendo la financiación del Estado a la Iglesia o prohibiendo que los religiosos se dedicaran a la enseñanza. La cuestión religiosa fue uno de los asuntos que más tensiones generó entre los sectores de izquierda y de derecha.
Tensiones que desafortunadamente terminaron provocando el estallido de la Guerra Civil Española. Empieza por B, cuerpo de voluntarios extranjeros procedentes de todo el mundo que lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil. Brigadas internacionales. Unos 50.000 voluntarios extranjeros se alistaron para venir a luchar con la República durante la Guerra Civil. La mayoría de ellos no eran soldados ni tenía experiencia militar, sino que eran trabajadores que se habían alistado a través del Partido Comunista de su país. Las brigadas internacionales participaron en muchas batallas de la Guerra Civil, pero fueron retiradas a finales del año 1938 en un intento del gobierno de la República por alcanzar un acuerdo con el bando sublevado del general Franco. Vamos con la C, nombre de la coalición de partidos de derecha que obtuvo unos excelentes resultados en las elecciones de noviembre de 1933. La CEDA. Sí, como la señal de tráfico, aunque en realidad estas siglas significan Confederación Española de Derechas Autónomas. La CEDA fue la fuerza más votada en estas elecciones. Sin embargo, no contó con los apoyos suficientes para poder formar un gobierno, por lo que esta responsabilidad recayó en la segunda fuerza más votada, el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Unos meses más tarde, en octubre de 1934, la entrada en el gobierno de Lerroux de 3 ministros de la CEDA provocó el rechazo generalizado de la izquierda española, lo que terminó provocando el estallido de la llamada Revolución de Asturias. Empieza por D. Se aprobó en la Constitución de 1931 junto al matrimonio civil. El divorcio. El divorcio fue un ejemplo más del carácter laico que se le quería dar a la nueva república. Sin embargo, muchos sectores conservadores lo interpretaron como un auténtico atentado contra la fe católica. Por eso, nada más estallar la guerra civil, una de las primeras medidas que se tomaron en el bando sublevado fue anular el divorcio, que no fue de nuevo legal en España hasta el año 1981. Vamos con la letra E, batalla más larga y sangrienta de la guerra civil que comenzó con una ofensiva republicana en julio de 1938. Ebro, la batalla del Ebro. Esta batalla tuvo lugar entre los meses de julio y noviembre de 1938 y en ella murieron más de 16.000 soldados. La victoria franquista en la batalla del Ebro dejó sentenciado el destino de la República. La guerra estaba perdida. Empieza por F, coalición de partidos de izquierda que obtuvo una ajustada victoria en las elecciones de febrero de 1936. El Frente Popular. Y aquí a la izquierda tenéis uno de los carteles de propaganda del Frente Popular. Este tipo de carteles fueron muy usados por la República y por el bando nacional. Algunos se hicieron muy conocidos y otros eran verdaderas obras de arte. Empieza por G, apellido del líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas más conocida como CEDA, Gil Robles, José María Gil Robles, que acaba de salir por aquí con bastante prisa. Gil Robles colaboró con los golpistas antes y durante la Guerra Civil. Pero terminada la guerra, Gil Robles se mostró contrario a la dictadura, y es que él era un firme defensor de la monarquía, y esto le valió algún que otro problemilla con Franco. Ahora contiene la H, zona que quedó bloqueada por la Marina Republicana para impedir que más tropas sublevadas fueran transportadas desde África a la península. El Estrecho de Gibraltar. A pesar de que la Marina Republicana pudo bloquear el estrecho, los sublevados establecieron un puente aéreo gracias a los aviones enviados por Hitler y Mussolini, y así pudieron trasladar las tropas desde África hasta la península. Vamos con la I. Acción de perdonar la pena a una persona sentenciada. Se hizo con el general Sanjurjo y con los cabecillas de la Revolución de Asturias de 1934. Indultar. Y aquí tenemos a uno de esos indultados, el general Sanjurjo. Pero, general, alegre usted esa cara, que lo acaban de dejar en libertad. ¿Ve? Así está usted mejor. Bueno, y una pregunta, ¿qué piensa usted hacer? Porque si hay un nuevo cambio de gobierno, lo mismo se piensa en esto del indulto y vuelve usted a la cárcel. Pues me voy a Portugal, como sé un poquito de portugués. Obrigado, muito bom, buen día. Pero volveré. Bueno, general, tampoco se obsesione usted mucho con volver, ¿eh? Que no le vamos a echar de menos. Eso sí, yo le recomiendo que si algún día vuelve, coja a usted el tren. ¿Pero qué tren ni qué tren? Yo prefiero el avión. ¡Ahí va! ¿Pero eso qué es? Pues yo diría que era un avión, general. Anda, pues vaya mala suerte que tienen algunos. Empieza por J, órgano de gobierno de la zona sublevada que nombró a Franco jefe del Estado y generalísimo.
Junta de Defensa Nacional. Y aquí tenemos al mismísimo Francisco Franco, que se convirtió en jefe del Estado por el nombramiento de esta junta, cargo que no dejó hasta el 20 de noviembre de 1975, que fue cuando se murió. Bueno, y a Franco, como estuvo tantos años en el poder, no le vamos a poner ese filtro en la voz para que sea tan aguda, ¿vale? Un Estado totalitario armonizará en España. Porque es que a Franco no le hacía falta ningún filtro, esa voz ya le venía de fábrica. Empieza por L, fuerza aérea enviada por el régimen nazi de Hitler para ayudar a los militares sublevados. Legión Cóndor. Alemania envió a España unos 600 aviones y alrededor de 16.000 soldados. Entre las acciones más destacadas de la Legión Cóndor está el dramático bombardeo de la población vasca de Guernica, en abril de 1937. El avión que tenéis en la imagen es un Messerschmitt Bf-109 pintado con los colores del bando nacional. Este mismo avión sería muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial luchando contra Gran Bretaña. Empieza por M, apellido de uno de los generales sublevados, más conocido como el director, que ordenó una violencia extrema contra los Frente Populistas. Mola, Emilio Mola. Y a ver, ¿está por ahí el general Emilio Mola? Hola Emilio, pero por ahí no, hombre, ¿no ves que estás boca abajo? Y a este le llaman el director, pues vaya lumbreras. Perdona, ¿decías algo? No, nada, que te quedan muy bien esas gafas redondas tipo John Lennon. Sí, es que me gusta ir a la moda. Bueno, entonces seguiré con mis planes. Pues me da la sensación que esos planes no esconden nada bueno. Vamos con la N, apellido del último presidente del gobierno de la República durante la Guerra Civil. Negrín, Juan Negrín. Negrín era miembro del Partido Socialista y fue presidente del gobierno de la República desde mayo de 1937 hasta marzo de 1939. En los últimos meses de la guerra, Negrín defendió seguir resistiendo contra Franco, pero fue depuesto de su cargo por un golpe de estado dado por los militares que querían llegar a un acuerdo con Franco y rendirse definitivamente. Pasamos a la ñ, aquí contiene la ñ, apellido de uno de los dos políticos que alcanzaron los cargos de presidente de la República y presidente del gobierno durante la Segunda República. Azaña, Manuel Azaña. Y aquí os presento a Manuel Azaña, que fue presidente del gobierno desde finales del año 31 hasta finales del 33 y después presidente de la República desde mayo del 36 hasta casi el final de la guerra. Bueno, señor Azaña, y hemos pensado que como agradecimiento a sus servicios a la República le vamos a regalar un viaje con todos los gastos pagados al destino que usted elija. ¿Qué le parece? ¡Ay, qué emoción! Pues muchas gracias. Nada, a disfrutarlo. Eso sí, mándenos usted un WhatsApp con algunas fotillos. ¿Un WhatsApp qué? Nada, olvídelo. Una postal, don Manuel. Mándenos una postal, ¿vale? Ah, vale. Eso está hecho. Empieza por O. Tercera palabra de las siglas del partido al que pertenecía el socialista Francisco Largo Caballero. Obrero, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Y aquí arriba a la derecha tenéis el actual logotipo del PSOE, que seguro que os suena, y a la izquierda el logotipo del PSOE durante la Segunda República. Como ya sabéis, el Partido Socialista fue fundado por Pablo Iglesias en 1879 y es uno de los partidos más antiguos de España. Empieza por P, apellido de uno de los fundadores de la Falange Española que fue fusilado en noviembre de 1936. Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera. Pero por ahí no, por la izquierda no, José Antonio. Lo tuyo es salir por la derecha, claro. Primo de Rivera está enterrado en el Valle de los Caídos. Allí también estaba Franco, pero como ya sabéis, su cuerpo fue trasladado a otro lugar en octubre de 2019. Empieza por Q, segundo apellido del presidente del gobierno, que asumió el cargo al ser nombrado Azaña presidente de la República poco después de la victoria electoral del Frente Popular. Quiroga, Santiago Casares Quiroga. Casares Quiroga fue presidente del gobierno hasta el 18 de julio de 1936, fecha en la que, incapaz de hacer frente al golpe de Estado, decidió dimitir del cargo. Tras la Guerra Civil, se exilió en Francia y nunca más pudo volver a España. Por cierto, ¿a que no sabéis lo que me acaba de llegar? Pues mirad, una postal de Azaña. Está en Estambul, Turquía, y parece que se lo está pasando bastante bien visitando monumentos como Santa Sofía y comiendo kebabs. ¡A disfrutarlo, señor Azaña! Vamos con la R, nombre del bienio de 1931 a 1933, en el que Manuel Azaña fue presidente del gobierno.
reformista. Durante esos 2 años se llevaron a cabo numerosas reformas, como la reforma del ejército, la reforma educativa y sobre todo la reforma agraria. Aunque esta última quedó un poco en fracaso, ya que a pesar de los esfuerzos de Azaña, no se pudo cumplir con las expectativas que tenían los trabajadores del campo español. Empieza por S. Las organizaciones UGT y CNT tuvieron un papel fundamental como representantes del movimiento obrero durante la República y la Guerra Civil, pero no eran partidos políticos. ¿Qué eran? Sindicatos. La UGT era un sindicato vinculado al Partido Socialista, mientras que la CNT era un sindicato de ideología anarquista. En las primeras semanas de la Guerra Civil, el gobierno de la República decidió entregarle armas a estos sindicatos. Pero eso fue un arma de doble filo, porque, aunque en muchas zonas de España consiguieron frenar a los sublevados, al mismo tiempo los sindicalistas iniciaron una revolución social con la intención de cambiar la estructura política, social y económica del país. Empieza por T, propuesta de paz realizada por el presidente de la República, Juan Negrín, y que fue rechazada por Franco. 13 puntos, los conocidos como 13 puntos de Negrín. En abril de 1938, las tropas nacionales habían llegado al Mediterráneo por la provincia de Castellón, dejando aislada a Cataluña del resto de España. La guerra estaba prácticamente ganada para Franco, que apenas le hizo caso a la propuesta de Negrín. Empieza por U, único país que mandó asesores militares y material bélico al gobierno de la República durante la guerra. La URSS, la Unión Soviética de Joseph Stalin. La Unión Soviética envió tanques, aviones y personal militar al gobierno de la República. Pero no os penséis que Stalin lo hacía de manera gratuita. A cambio, le tuvimos que enviar el 70% de reservas del oro que había en el Banco de España. Empieza por V, ciudad a la que se trasladó el gobierno de la República a finales de 1936. Valencia. Dada la proximidad de las tropas sublevadas del general Franco a Madrid, el gobierno republicano decidió que era mucho más seguro trasladarse a Valencia. Después, en octubre de 1937, el gobierno volvió a trasladarse, esta vez a la ciudad de Barcelona, en donde permaneció hasta el final de la guerra. Vamos con la X. Este era Contiene la X. Líder del Partido Radical y presidente del gobierno entre noviembre de 1933 y septiembre de 1935. Lerroux. Alejandro Lerroux. Oye Alejandro, ¿y qué te parece si echamos unas partiditas a la ruleta? Y es que Alejandro es uno de esos que piensa que el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. Porque el Partido Radical de Lerroux se vio envuelto en varios casos de corrupción a finales de 1935. El más conocido de todos fue el del extraperlo, un juego de ruleta que había contado con la aprobación del presidente Lerroux, pero que era un auténtico fraude, porque esta ruleta tenía una palanca escondida que hacía que la banca nunca perdiera el dinero. Contiene la Y, mes en el que, en la ciudad de Barcelona, los anarquistas se enfrentaron a socialistas y comunistas durante la Guerra Civil. Mayo, mes de mayo. Durante 5 días en Barcelona se enfrentaron dos ideologías opuestas. De un lado, los que defendían que era prioritario ganar la guerra, y de otro, los que defendían que había que hacer la revolución. Y es que podemos decir que había una guerra civil dentro de la guerra civil. Y por último, empieza por Z. Segundo apellido del presidente del gobierno provisional y primer presidente de la República. Zamora, don Niceto Alcalá Zamora. Alcalá Zamora fue presidente del gobierno provisional durante los primeros meses de la República. Después fue nombrado presidente de la República hasta mayo de 1936, cuando fue sustituido por Manuel Azaña. Como otros muchos políticos republicanos, Alcalá Zamora abandonó España tras la Guerra Civil y se exilió en Argentina, en donde murió tras negarse a volver a España mientras siguiese vigente la dictadura de Franco. Y con Alcalá Zamora hemos llegado al final de nuestro pasapalabra. Espero que os haya gustado y... Perdón, un momento, voy a abrir, ¿vale? ¡Madre mía! Pero, señora Azaña, ¿es usted? ¿A que mola el pelazo que me han puesto los turcos? Sí, está usted muy bien. Voy a ser la envidia de todos esos calborotas de Lerroux, Franco, Alcalá Zamora y Gil Robles. Estoy seguro que sí, señora Azaña. Venga, pues a disfrutarlo. Y ahora ya sí, llegó la hora de despedirme, así que muchas gracias a todos los que estáis ahí, al otro lado de la pantalla. ¡Un fuerte abrazo! Venga, colega, yo me voy a comprar champú y a vosotros os veo en el próximo vídeo.